Bueno, buenas tardes a los que están acá presenciales, a los de Zoom. Cualquier problema que no escuchen o algo nos avisan y tratamos de solucionarlo. Hoy vamos a dar lo que es la trombopoiesis o megacariocitopoiesis, si es que podemos poner la presentación. Nosotros somos la doctora Turcati y Canesa de la Unidad Académica del Laboratorio de Patología Clínica del Hospital de Clínica de la Universidad de la República. Ya hemos compartido con algunos de ustedes actividades anteriores y bueno, nos toca como terminar este cierre de la hematopoiesis con esta clase. Y la hemostasis. Yo voy a hablar de la hematopoiesis y luego la doctora Turcati va a hablar sobre la hemostasis y los métodos de estudio. Yo lo que preguntaría es si en el Zoom están viendo... A ver si alguno del Zoom nos puede decir si están viendo la pantalla de la presentación. Mostrar vistas previas. Sí, no muestra. Acá. Sí, perfecto, se ve. Está. Gracias. Listo. Bueno, entonces, empezando con esto, para hacer un repasito de lo que vinimos viendo en las dos clases anteriores, ¿se acuerdan que la hematopoiesis, que como decíamos, parte de la célula madre hematopoiética, que es esa célula que está escasamente diferenciada, está escasamente representada y que se diferencia 1 o 2 veces al año y va a dar origen a todo este complejo grupo de células. Nosotros ahora nos vamos a posicionar en esta parte, en lo que es que esa célula madre va a dar origen a un precursor común mieloide, y dentro de eso, una parte de los precursores común mieloide va a dar origen a lo que es el megacardioblasto, promegacariocito, megacariocito, hasta llegar a la plaqueta. Como ustedes ven, que lo vimos en los prácticos el otro día, el megacariocito y toda esa parte son las células más grandes que vamos a ver desde el punto de vista morfológico, y termina en la sangre en la producción de plaquetas, que son lo más pequeño que vemos cuando miramos un frotis de sangre. Se recuerdan que la hematopoiesis ocurre en la parte blanda de la médula ósea, del hueso, perdón, como ustedes ven acá, y que todas esas células van a ir cayendo en los sinusoides, como ven en la última figura, y van a ir así apareciendo en la sangre. Entonces, basándonos en lo que tenemos en el recuadro, en la trombopoiesis, ¿cómo se define? Se lleva a cabo en la médula ósea roja. También puede ocurrir en el pulmón y está regulado por la trombopoietina. Es un proceso que dura entre 5 a 7 días desde la diferenciación y proliferación, desde esa célula madre hematopoiética hasta el megacariocito maduro. Es decir, que todo lo que ocurre en médula ósea, una semana. ¿Está? Esto podemos separarlo en dos grandes fases. Por un lado, la fase proliferativa, que es la expansión de estos precursores megacariocíticos. Esto ocurre en el núcleo de esta célula, donde va a ocurrir lo que se llama la poliploidización por endomitosis. Es un proceso mitótico inconcluso, dando origen a un núcleo multilobulado cada vez de mayor tamaño, como ven en la figura. De este lado, entonces, ven la figura de lo que es la fase proliferativa. Por otro lado, que es la figura de allá, tenemos la fase madurativa, que esta no ocurre en el núcleo, sino en el citoplasma. Y si ustedes ven aquella foto, ven que el citoplasma de los megacariocitos es como muy complejo, tiene muchas cosas adentro. Se produce una gran cantidad de proteínas, que la mayoría de ellas van a estar almacenadas en 3 tipos de gránulos que luego heredarán las plaquetas, como son los gránulos alfa, los gránulos densos y los lisosomas. El gránulo alfa, ¿qué va a tener? Va a tener factores de crecimiento que van a estimular la proliferación de los fibroblastos, la síntesis de la matriz extracelular, y van a participar en la angiogénesis. Los gránulos densos van a tener agonistas
o activadores plaquetarios como el ATP, ADP, calcio, magnesio, serotonina, histamina, para generar la formación del coágulo plaquetario. Luego volvemos a aquello que vimos todos los días de la hematopoiesis, y si nos posicionamos puntualmente en lo que estamos ahora, de aquella célula madre, vamos a ver que hay dos etapas madurativas que no las vamos a reconocer morfológicamente, ¿tá? Que va a ser el progenitor mieloide común, que va a dar origen al progenitor línea megacariocítica, que se va a dividir por mitosis madura y va a originar el pro-megacardioblasto, que con ese asterisco rojo ven dónde iría, y ven que hasta la raya, en todas las series celulares, hasta la raya, lo que está para este lado mío, no se puede ver por el microscopio. Y todo lo que tiene una raya para allá, para la izquierda, es lo que sí vamos a poder morfológicamente. Por ende, este tipo de células, que es un dibujito, como lo dijimos el otro día, son células que se va a requerir otro tipo de técnica para poderlas estudiar, como por ejemplo el estudio inmunofenotípico por citometría de flujo, que con anticuerpos monoclonales específicos de línea van a poder estudiar todas estas etapas madurativas. En el caso de la línea megacariocítica, hay marcadores como el CD41, el CD42, el CD61, el CD9, que son específicos para poder estudiar esta célula, que no la vamos a poder reconocer morfológicamente. ¿Está claro? Luego de este estadio, el pro-megacardioblasto, que es el que tenemos con asterisco, sí empezamos a poder reconocer. Y vamos a tener el megacardioblasto, que sería el primero que tenemos acá, megacardioblasto, que es ahí donde se cambia el proceso de mitótico a endomitótico, al endomitótico, perdón. Esto, a medida que madura, los megascariocitos van a experimentar la capacidad de cesar la capacidad proliferativa y va a comenzar este proceso de endomitosis que ocurre simultáneamente al proceso de maduración en el citoplasma. El núcleo empieza con esta endomitosis y el citoplasma, lo que decíamos de todo el proceso de maduración que hablábamos en el diapositivo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Ustedes ven que las células, todas las células del organismo entran en esto que es el ciclo celular, vamos a tener la fase G0, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la célula madre vemos que está mucho tiempo en la fase empieza en la fase G1, como ven ahí. Muchas de estas células, una de ellas, la célula madre, pasa a la fase G0 y queda como estática un tiempo. Una o dos veces por año sigue este ciclo celular, otras van a seguir el ciclo de síntesis, el G2, y en la fase de mitosis, ¿qué va a pasar en el megacariocito? En este ciclo celular, luego de iniciar, cuando llegan a la fase de mitosis, en la fase anafase, acuérdense que la fase M o mitosis tiene una profase, una metafase, una anafase y una telofase donde ya se separan dos células. El megacariocito, cuando llega al estadio anafase, se va a disociar y va a volver a la fase G1. En vez de entrar en la telofase, vuelve a la fase G1 y vuelve a iniciar un nuevo ciclo, lo que irá acumulando célula con mayor contenido de ADN. Entonces van a ser células que van a tener 2N, 4N, 32 o 128N. Cada vez va a acumular dentro de sí misma todo este contenido de ADN, ¿está? Hasta 128.000, en un solo núcleo, ¿está bien? De ahí por qué este núcleo es polilobulado, como lo vimos el otro día al microscopio, como lo vimos hoy de mañana, como lo están viendo en este libro. Entonces, estos ciclos sucesivos de endomitosis consisten en eso, repitiendo para que les quede claro, en la duplicación del contenido de ADN sin división nuclear ni celular, que es lo que le vamos a llamar entonces mitosis abortiva. ¿Está ahí? Mitosis abortiva. Está ahí escrito.
Entonces, durante esto, la trombopoiesis, los precursores hematológicos van a presentar el siguiente patrón en su fase de maduración. ¿Qué es lo que pasa en la maduración de esta célula? Lo primero, miren el dibujo de allá, miren este, va a existir una reducción en la relación núcleo-citoplasma. Cada vez el núcleo va a ser como más pegadito y más polilobulado y el citoplasma más grande. Segundo, va a haber una desaparición de los nucleolos. Si ustedes ven en el megacardioblasto de la figura de arriba, no se ve bien, pero tiene 2 nucleolos y desaparecen los nucleolos, que son unos, como una pelotita, digamos, que están adentro del núcleo, que se ven bien y se distinguen característicamente en el microscopio. Cuando están a 100 por podemos ver los nucleolos. Luego, lo tercero, va a haber un aumento de la granulación y asimismo un aumento del tamaño celular. Y quinto, esta famosa endomitosis, que es causante de la poliploidía en estos núcleos polilobulados que presenta el megacariocito. Entonces, morfológicamente, nosotros vamos a poder distinguir 3 tipos de células cuando hablamos de la megacariocitopoiesis. El megacardioblasto, que es una célula bastante pequeña, ahora vamos a ver en la siguiente, el promegacariocito y el megacariocito. ¿Está claro? Seguimos. Morfológicamente, estos 3 estadios los vamos a ver en un microscopio, con un objetivo de 10 por o de 40 por. En 100 por se nos sale del campo, ¿tá? Porque es tan grande que no lo podemos ver. Entonces, primera célula, el megacardioblasto, tiene un diámetro de 10 a 15 micras. Es una célula pequeña, no es una célula grande. Tiene una alta relación núcleo-citoplasmática. Tiene un solo núcleo, o a veces es bilobulado, como la primera foto que vemos como 2 núcleos juntos. Pueden llegar a tener hasta 6 nucleolos. El citoplasma es muy escaso, basófilo, sin gránulos, y a veces es imposible distinguirlo morfológicamente. Por más que lo pudiéramos ver, a veces es difícil decir, sí, esto es un megacardioblasto. Distinto es si después un día diagnosticamos una leucemia megacardioblástica donde el monomorfismo hace que todo sea estas células y por otras técnicas descubrimos, sí, mira, esto es megacarioblasto. Segundo estadio madurativo, ahí vieron que puse, se parece a los linfocitos o a otros blastos de la médula ósea y en ocasiones no se van a poder identificar morfológicamente. Luego tenemos el promegacariocito, que ya tiene un poco más tamaño, de 20 a 80 micras. Ya el núcleo es polilobulado, con 2 a 4 nucleolos, su cromatina tiene un aspecto de red, vieron que parece como sucia, así la cromatina en el núcleo. Se caracteriza por tener gránulos basófilos en su citoplasma. Segundo estadio madurativo que vamos a reconocer morfológicamente. Y por último, el megacariocito, que es el que más vemos, que es el que vimos en algunos de los que fueron a los prácticos, que es la célula más grande, la que se ve a 10 por, que está escasamente representada. Como dice ahí, mide 80 micras o más, tiene núcleos polilobulados. Si miramos a 10 por el microscopio, ¿qué vemos? 1 o 2 contra un montón de otras células de las otras líneas. Morfológica y funcionalmente vamos a encontrar 2 tipos. El megacariocito granular, que es el encargado del proceso de maduración, donde va a producir un gran número de gránulos alfa y densos, y presenta membranas de demarcación. Si ustedes ven el citoplasma, también ven que es como sucio el citoplasma, porque va a tener gránulos y como unas rayitas que son esas membranas de demarcación, que van a estar distribuidos en forma asimétrica. Y luego tenemos el megacariocito maduro, que son los que realmente son los liberadores de plaquetas, los cuales tienen la tendencia a irse uniendo a los sinusoides, a los vasos de la médula ósea, se van a ir uniendo porque son ahí donde van a ir liberando las plaquetas en el sinusoide, para que éstas salgan a la sangre.
Van a ver en las próximas fotos que esto emite pseudópodos, se fragmentan y van a dar origen a las proplaquetas, preplaquetas y plaquetas. Morfológicamente, como lo dijimos ya más arriba, tiene un núcleo con una cromatina muy condensada. No vemos nucleos, nunca podemos ver, porque está tan apretada la cromatina y es tan como oscura que no vemos nucleos. El citoplasma extenso, también está cubierto de gránulos basófilos, y estos gránulos se van a disponer principalmente en la periferia del megacariocito, en acúmulos de 10 a 12 unidades, con zonas hialinas, que van a corresponder a estas membranas de demarcación, que va a ser el reservorio de las futuras membranas plaquetarias. Se irán delimitando, se van a ir rompiendo, y van a ir desprendiéndose en fragmentos citoplasmáticos, como son lo que ya dijimos, la pro y la preplaqueta. Entonces, acá tenemos este esquema donde vemos el megacariocito que, como les decía, tiene esa tendencia a irse juntando a los sinusoides, y ven que larga esas prolongaciones que se meten entre las células endoteliales, y estas proplaquetas se van a originar en este polo que está contra el sinusoide, se elongan, se ramifican, y a lo largo de todo el eje de esas proplaquetas va a viajar el contenido que luego va a ir estando en cada una de las plaquetas que se va liberando de acá. Ven que no son como unos, se elongan, pero no son lisos, tienen como engrosamientos, como ahí dice, engrosamientos o swellings, que estos se van acumulando en el extremo, y cada vez, a medida que pasa la circulación sanguínea, se van liberando, pueden liberarse algunos de estos proplaquetas o las plaquetas propiamente dichas. El normal desarrollo de estas requiere que haya una indemnidad de las estructuras del citoesqueleto. Tiene que estar todo esto normal, porque la importancia de este citoesqueleto es para el desarrollo de la trombopoiesis, y que, de hecho, pueden existir algunas mutaciones genéticas o alteraciones moleculares que determinen que haya alguna alteración de esto, y son algunas de las trombocitopenias de origen genético que podemos tener. Estas proplaquetas que estamos viendo, que se ve acá una, ahí se ven como una serpentina rodeada de plaquetas, atraviesan, como dijimos, la membrana endotelial, y la liberación plaquetaria va a ocurrir en la luz de los vasos. Una vez que están en la luz, se van liberando las plaquetas, que son todos los puntitos que ven arriba, que no corresponde a un neutrófilo o a un glóbulo rojo. La fragmentación final de proplaqueta a plaqueta puede ocurrir en la circulación, como ya lo dijimos, y esto está favorecido grandemente por el flujo sanguíneo. Al pasar la sangre hace que se desprendan estos proplaquetas y plaquetas. Entonces, luego tenemos otra que recientemente está descrita, que nosotros con Turcati tenemos la duda si están así, pero en la literatura las nombran, que es la preplaqueta, porque nosotros más bien a esto le decimos megaplaqueta, macroplaqueta, plaqueta grande. Pero bueno, en algún lugar vimos que está esto de la preplaqueta, que se ha descrito como estructuras intermedias entre la proplaqueta, aquellas largas, y la plaqueta propiamente dicha. Son estructuras discoides de mayor tamaño que la plaqueta, pudiendo haber una interconversión dinámica entre esta proplaqueta y la preplaqueta. Ven que sería esta, y fíjense que esto sería una plaqueta y esto sería la proplaqueta, o también le podríamos llamar megaplaqueta. ¿Cómo podemos decir que eso es una megaplaqueta? Porque tiene casi el mismo tamaño que los glóbulos rojos. Las plaquetas, ahora vamos a seguir hablando de la plaqueta, mide hasta 2,3, 3 micras, y el glóbulo rojo 7. Fíjense que esa proplaqueta tiene el tamaño de los glóbulos rojos. Entonces decimos, sí, eso es una plaqueta grande. Bueno, preplaqueta. ¿Está? Entonces, ahí ven una plaqueta gigante de plaqueta, enorme, más grande que los glóbulos rojos, esta, y plaquetitas alrededor, que son los puntitos chiquitos, y allá también ven 2 de estas plaquetas grandes,
casi del mismo tamaño que el glóbulo rojo, o hasta más grande que el glóbulo rojo, y plaquetas alrededor. Entonces, la trombopoiesis se completa en pocas horas. El periodo en el cual prácticamente todo el citoplasma del megacariocito se transforma en plaqueta, estimándose que un megacariocito va a dar origen alrededor de 1000 a 5000 plaquetas. Habíamos dicho que de la célula madre al megacariocito 5 a 7 días. Luego esto pasa rapidísimo. Que el megacariocito se transforme todo en plaquetas, vieron que lleva un periodo de pocas horas. ¿Está? En cuanto a esto, el microambiente medular, como de toda la hematopoiesis, ya se lo habrán hablado en la monopoiesis, en la granulopoiesis, el microambiente medular es fundamental. Acá también tiene un rol clave en la organización temporoespacial de esta producción plaquetaria. A medida que el megacariocito madura, miren la foto allá, se va colocando en el nicho vascular y vieron que todas las otras líneas también, ¿no? La línea granular, que es la que está acá, también pasa lo mismo, lo más inmaduro está como más adentro, y a medida que madura van acercándose a los vasos, la línea eritroide lo mismo, la stem cell está por allá adentro y va madurando y se van acercando a los vasos para poder salir a la circulación. Lo mismo el megacariocito, como lo ven ahí, se pegó al endotelio y va liberando ahí las plaquetas. Además, en este nicho vascular, el contacto del megacariocito con este endotelio que vimos que ahí como que se separó y están saliendo, y la acción de factores de crecimiento van a favorecer la diferenciación de todas estas células. Bueno, ¿quién regula esta trombopoiesis? Como en todo, hay reguladores positivos o que estimulan la megacariopiesis y negativos o que inhiben esta megacariocitopoiesis. El más importante es una hormona, que es la trombopoietina, pero también tenemos como factores de estimulación de la megacariocitopoiesis las interleuquinas, como son la 3, la 6 y la 11. Y también, indirectamente, el factor estimulante de colonias granulocítico-macrofágico, como es casi todo de la misma línea de aquella célula madre precursor mieloide, también participa en estimular la megacariocitopoiesis. ¿Quiénes inhiben la megacariocitopoiesis? El Transforming Growth Factor, el TGF-beta, y el factor plaquetario 4. Vamos a hablar un minutito de la trombopoietina, que como dijimos es una hormona que se sintetiza en el hígado, en el riñón y en el estroma, en esta célula, en este microambiente de la médula ósea, estimula todas las etapas de la megacariocitopoiesis, la proliferación, la diferenciación, la sobrevida, la endomitosis y la maduración. Vemos que esta trombopoietina se va a unir, como ven allá en el dibujito de la izquierda, a un receptor que se llama MPL, que es ese como una Y azul, y esto va a activar a los genes que se llaman JAK2, que son esas dos moléculas como de color verdecito que tienen adentro de lo que es el megacariocito. Esto va a producir una tirosinquinasa que va a promover el crecimiento, la división celular y diversas vías de señalización intracelular que potencian aspectos de todo lo que es la función plaquetaria. Cuando las plaquetas aumentan, ¿qué va a pasar? Aumentan las plaquetas por determinada causa, se depura esta hormona, desciende, se va esta hormona, desaparece su concentración alta, es decir, que deja de unirse a ese receptor que vimos, entonces disminuyen los niveles plasmáticos de esta hormona y va a haber un menor estímulo de la trombopoiesis. A la inversa, cuando disminuyen las plaquetas por determinado cosa, por sangrado, por lo que sea, aumenta esta trombopoietina y se va a estimular la trombopoiesis. Los niveles de trombopoietina van a depender entonces no solamente del número de plaquetas circulantes, de las plaquetas que tenga el paciente, sino del número de megacariocitos que tenga esa médula ósea. Los niveles van a estar muy elevados
cuando hay disminución de los megacariocitos, porque es una médula pobre, porque hay una mielodisplasia, o hay algo que está afectando a esa médula que disminuye los megacariocitos, va a haber un aumento de esta hormona tratando de compensar esa producción de plaquetas. Y también en trombocitopenias con megacariocitos conservados, los niveles van a ser normales o moderadamente aumentados de esta hormona. Entonces hay como un feedback positivo o negativo de la producción o descenso de esta hormona según, por un lado, las plaquetas y por otro lado de los megacariocitos. En condiciones inflamatorias, esta hormona, que también puede ser una citoquina, en algunos lados dicen que es una citoquina, pero para seguir con la lógica de la eritropoyetina, hablamos como de que es una hormona la trombopoyetina, vemos que puede aumentar en condiciones inflamatorias cuando hay un aumento de la interleuquina 6. Y esta trombopoyetina sería de síntesis hepática. También se dice que además de todo esto que hablamos, de esos 3 factores que estimulan y de los que inhiben, se ve que existe un mecanismo de regulación que es el que las propias plaquetas, que tienen una vida media de 7 a 10 días, van envejeciendo. Cuando estas células envejecen, sufren un proceso de apoptosis, expresando en su membrana una fosfatidilcerina, lo cual promueve que éstas sean removidas por el sistema mononuclear fagocítico a nivel esplénico. ¿Está claro? Es decir, que sería como otro mecanismo de limpieza de esas plaquetas cuando están yendo hacia la apoptosis. ¿Qué funciones tiene el megacariocito? Y vamos a ver que son 4 grandes funciones, que están ahí en ese esquema y bien fácil. Precursor de plaquetas, lo primero, la producción de plaquetas. Segundo, el mantenimiento de la matriz extracelular. Tercero, la homeostasis del tejido óseo. Y cuarto, regular la célula madre hematopoyética en lo que va a ser la trombopoiesis. En este sentido, también se han visto que está implicado en la etiología de la fibrosis de la médula ósea y del pulmón. Por eso, cuando ustedes tienen una enfermedad que se llama trombocitemia esencial, existe una gran fibrosis de la médula ósea, que a veces es como un signo característico de que cuando uno va a querer hacer el mielograma o la biopsia, se encuentra con una médula con mucha fibrosis, como un elemento característico en este tipo de enfermedades de los megacariocitos o de las plaquetas. En suma, esto es todo lo que hablamos en este esquemita, como para que les quede el esquema, no vamos a hablar de esto, es el resumen de todos los diapositivos anteriores, y vamos a pasar rápidamente a las plaquetas, que son la última etapa madurativa de la trombocitopoiesis o megacariocitopoiesis. Como dijimos, las plaquetas son elementos anucleados, entonces a veces uno dice, ¿y por qué se llaman células? Si en realidad, bueno, está. Elementos anucleados, forma discoide, valores de referencia en sangre entre 150.000 a 450.000 por milímetro cúbico. Como dice ahí, tienen un diámetro entre 0,5 a 2,5 micrómetros de diámetro, y el volumen plaquetario medio es de 7 a 9 femtolitros. Más allá de eso, un volumen mayor, podríamos ver lo que veíamos como las preplaquetas. Vida media, 7 a 10 días. ¿tá? 7 a 10 días, y después pasa aquello de apoptosis, entran y se las llevan el sistema mononuclear fagocítico del vaso. Son producidas en la médula ósea a través de la megacariocitopoiesis y, como dijimos, destruidas en el vaso. Acá tenemos dibujitos, las plaquetas, todos ya las conocen, una mega o macro plaqueta, una plaqueta normal, vieron la diferencia de tamaño entre una y otra. Plaquetas grises, ni se ven en el dibujito, que es esta, es una enfermedad que tiene estas plaquetas grises, se llama, pero eso ya es para mostrarles alguna plaquetita, y así es como se vería en el microscopio electrónico, la plaqueta.
¿Qué función cumple? Tamponar de manera rápida soluciones de continuidad, como vemos en el dibujo, producidas en el endotelio vascular. También tienen una función muy importante en la adhesión plaquetaria, activación y agregación plaquetaria. Así que activan el sistema de la coagulación, primero la hemostasis primaria, luego la hemostasis secundaria, que ya se lo va a explicar la doctora Turcati, y en la fibrinolisis. Intervienen además, ¿en qué? No solamente en la coagulación, en la inflamación, en la cicatrización, en la fibrosis, en la arteriosclerosis y en las trombosis. En todo eso pueden participar las plaquetas, y esas son sus funciones. ¿Cómo es la estructura? Tiene tres grandes cosas la plaqueta: la membrana plaquetaria, los gránulos plaquetarios y organelos intracitoplasmáticos, y el citoesqueleto y las proteínas motoras. Vieron que también la plaqueta, si ustedes ven, decimos, pucha, no tiene núcleo, pero tiene una gran complejidad, ¿no? Tiene muchas cosas en el citoplasma, la membrana tiene un montón de receptores, y es una célula bastante compleja, a pesar de que es chiquitita y como parece que no, pero compleja. En cuanto a la membrana plaquetaria, vemos que están las glicoproteínas de membrana, de las cuales tenemos la glicoproteína 1A, que se va a unir al colágeno, la 1B, que se va a unir al factor von Willebrand, la 2B3A, que se va a unir al fibrinógeno y también al factor von Willebrand, y la glicoproteína 4 al colágeno y a la trombospondina. Y por otro lado, va a haber también en la membrana plasmática receptores no glucoproteicos que van a actuar regulando la activación y la agregación mediante la unión al ADP, a la adrenalina, a la trombina y al tromboxano A2. La glicoproteína 1B va a unirse, como decíamos, o formar complejos en la membrana plaquetaria con la glicoproteína 9 y el citoesqueleto. Es el receptor de contacto con la lámina basal endotelial del factor von Willebrand. Se va a unir al factor von Willebrand. Es también un posible receptor de la trombina y es deficiente en pacientes con síndrome de Bernard-Soulier. Estos pacientes que tienen una trombocitopenia congénita, que se llama Bernard-Soulier, es porque no tienen esta glicoproteína. Luego tenemos la glicoproteína 1A, que va a ser, como dijimos en el anterior, receptor de colágeno y fibronectina, y el complejo 2B3A, que su formación va a depender del calcio, que es receptor del fibrinógeno, también del factor von Willebrand, de la fibronectina, está implicado en unión plaqueta para que se produzca la agregación plaquetaria, va a ser la diana de muchos tratamientos con antiagregantes, y es deficiente en pacientes que tienen una trombocitopenia inmune que se llama la trombastenia de Glasgow. Por último, la glicoproteína 9, que es un posible receptor del colágeno y la trombospondina. En cuanto a los gránulos, vamos a nombrar dos, que son el gránulo alfa, que también va a tener relación con el fibrinógeno, el factor von Willebrand, el factor 8, el factor 5 de la coagulación, el factor plaquetario 4, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el plasminógeno, PAI1, todas esas sustancias que les quedan ahí, que no vamos a perder tiempo en leerlas, que son los que están adentro del gránulo alfa, que como ven serían los dibujitos beige de la foto. Por otro lado tenemos los cuerpos densos, que serían el dibujito negro, que van a tener sustancias como la serotonina, el calcio, el ADP y el ATP. Por último, la estructura interna, que tenemos que existe en cada plaqueta un sistema canalicular abierto que va a dar estiramiento y expansión de esa plaqueta, que son esos dibujitos que ven en esta, se ven bien, sistema canalicular abierto, ven ahí arriba. Y por otro lado tenemos el sistema tubular denso, que va a está regulado por el calcio y participa en la síntesis de prostaglandina y tromboxanos. Y el citoesqueleto,
que van a sufrir, va a permitir los cambios citomorfológicos que va a sufrir la plaqueta para poder tener esa forma que tiene como estrellada, pero que permite andar por lugares recónditos de los vasos. Esto es un resumen, como hicimos en la megacariostopoiesis, de todo lo que es la estructura plaquetaria que les queda acá en la presentación, y decir que en situaciones normales las plaquetas no se adhieren entre sí, ellas circulan por la sangre tan campantes. Pero si se produce una rotura en el endotelio, estas se van a adherir a la lesión, se van a adherir entre sí y van a iniciar el proceso de la coagulación de la sangre, que tiene como objetivo detener la hemorragia y establecerla en la base para todo lo que es el proceso de reparación. Bueno, muchas gracias y ahora seguimos con la pregunta. Vamos a seguir con la segunda parte. Bueno, yo ya fui presentada por Cecilia, mi nombre es Paola Turcati y a mí me toca hablar de la hemostasis. Vamos a hablar de la hemostasis en todas sus etapas y en diferentes modelos de presentación y después los métodos de estudio para poder evaluar este proceso. Entonces, para empezar tenemos que definir lo que es hemostasis y también saber que el conocimiento de lo normal, de la fisiología, es lo que nos va a poder hacer comprender la clínica y la biología de las enfermedades, en este caso hemorrágicas y o trombóticas. Entonces, como definición, la hemostasis es un conjunto de interacciones entre los componentes de la sangre, como vamos a ver más adelante, y la pared vascular, que lo que producen son diferentes mecanismos que son responsables de mantener la sangre en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos, evitando la fuga, o sea, la hemorragia, o el pasaje a estado sólido, que sería la trombosis. La alteración de este fino equilibrio nos va a llevar a la patología, a un síndrome hemorragíparo por un lado, o a una trombosis por otro lado. Lo importante es que esto se produzca cuando se tiene que producir y no más allá. Entonces, para todo esto es un conjunto de elementos, como dijimos, que contiene la sangre, como pueden ser las plaquetas, los factores de coagulación o los inhibidores de coagulación, y la pared vascular o el endotelio. Entonces, vamos a separar por fines académicos la hemostasis en etapas. Si bien sabemos que todo se produce medio al mismo tiempo, es más fácil para explicarlo si lo podemos ir fraccionando. Entonces, el proceso de hemostasis podemos encontrar la hemostasis primaria, que es la etapa vasculoplaquetaria, donde va a intervenir el vaso sanguíneo y la plaqueta. Y estos son los diferentes pasos que lo vamos a ver con un poquito más de detalle y que Cecilia ya nos introdujo un poco a las funciones de la plaqueta, pero va a comenzar con una vasoconstricción local, o con un cambio del tono del músculo liso del endotelio, la adhesión plaquetaria a este subendotelio lesionado y la agregación de plaquetas entre sí. Todo esto va a finalizar en la formación de un tapón hemostático primario, compuesto básicamente por plaquetas. La hemostasia secundaria, que es la etapa vasculopática propiamente dicha, va a estar dada por el depósito y la formación de fibrina y va a conducir a un tapón hemostático secundario compuesto por fibrina. Y todo esto también tiene que incluir la degradación del material depositado una vez que se realizó la reparación celular. La fibrinólisis es parte de la coagulación. La fibrinólisis tiene que controlar este proceso de formación de trombo para que este trombo no vaya más allá de lo necesario. Entonces, el endotelio, que dijimos que la primera etapa, la vasculoplaquetaria, va a estar compuesta por la pared vascular y por los componentes de la sangre. El endotelio es una monocapa de células que cubre la superficie interna de los vasos sanguíneos, que está en permanente estrés hemodinámico por el flujo sanguíneo, por la presión, por la distensión de la pared. Y es un órgano activo, no es un órgano pasivo. Participa activamente de la regulación de la hemostasis mediante su tono vascular y permitiendo la permeabilidad de diferentes sustancias. También participa en la formación de tejido conjuntivo, en la proliferación celular, en la inflamación, en la inmunidad. Es el anticoagulante principal, o el antiagregante, mejor dicho, principal fisiológico. El vaso sanguíneo o el endotelio sano es como, imagínense, como una sedita, donde van pasando las células, no pasa nada, es como un antiagregante natural. Pero ¿qué sucede cuando el vaso sanguíneo se rompe? Ahí sí
pues, se desencadena todo el proceso de adhesión y agregación. Sus principales actividades antiplaquetarias y vasodilatadoras son mediante las prostaciclinas, el óxido nítrico, la DPasa. También tiene actividad inhibitoria de la coagulación mediante la trombomodulina, los proteoglicanos, el inhibidor de la vía del factor tisular y la antitrombina. Todo esto lo vamos a ver en un poquito más de detalle cuando hablemos de coagulación. Y también tiene una actividad profibrinolítica con reducción de los activadores del plasminógeno. ¿Se acuerdan que el plasminógeno es el que pasa a plasmina y la plasmina rompe la fibrina en el proceso de fibrinólisis? Entonces, si tenemos una actividad antiplaquetaria, si tenemos una actividad inhibitoria de la coagulación y profibrinolítica, vemos que es como un antiagregante y anticoagulante por definición el endotelio sano. Entonces, volviendo a las etapas de la hemostasis, vamos a profundizar un poquito en la hemostasia primaria. Ya vimos que es la etapa vasculoplaquetaria, que está por la vasoconstricción, adhesión y agregación, y que forma el tapón hemostático primario plaquetario. Ante una lesión endotelial, lo primero que va a suceder es que el endotelio, hay una lesión, una ruptura de esa solución de continuidad del endotelio, y el endotelio va a intentar cerrar esa lesión vasocontrayéndose. Por supuesto que eso es sumamente ineficiente para lograr sellar y detener la hemorragia, pero es el primer paso. Y va a ser útil para varias cosas, no solo para intentar cerrar esa solución de continuidad, sino también para acercar un poquito a la zona de lesión las células que van pasando en el flujo sanguíneo. Y ahí se va a producir la adhesión y la agregación plaquetaria. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. La vasoconstricción local es el vaso lesionado, se va a liberar serotonina y tromboxano, eso va a intentar detener el sangrado y va a producir un aumento del tiempo de exposición de las plaquetas al subendotelio. Esas plaquetas que pueden ir pasando por el medio del endotelio, cuando hay una vasoconstricción, se acercan a la zona de lesión. Entonces esto Canessa ya lo explicó y nos sirvió mucho para ir adelantando cuáles son las glicoproteínas de membrana que van a intervenir en la adhesión plaquetaria. La glicoproteína de membrana, ahí quedó mal, es 4, no 6, ¿vieron? Igual la 6 también se une al colágeno, pero es menos importante. Hay 2 glicoproteínas que se pueden unir directamente al colágeno. O sea, la plaqueta se puede ir directamente a unirse al colágeno, que es la 1A, 2A y la 4. La 6 también puede, pero la 6 es muy poquita en proporción. Esas 2 glicoproteínas se pueden unir sin intermediarios al colágeno subendotelial que normalmente no está presente. Se expone cuando hay una lesión. Pero no son las más relevantes, porque están en poca cantidad en la superficie plaquetaria. La que está más expresada en la superficie plaquetaria es el complejo glicoproteico 1B59, pero esa glicoproteína no se puede unir directamente al colágeno subendotelial, necesita un intermediario que es el factor de von Willebrand. Esta otra la vamos a dejar para el final. Y todo esto requiere previa activación de la plaqueta. La plaqueta, como nos mencionó Cecilia, es un fragmento citoplasmático discoide, pero necesita activarse. Al activarse va a emitir esos pseudópodos, va a cambiar de forma, va a aumentar las superficies de contacto con otra plaqueta, y esos son los agonistas de la activación plaquetaria: la trombina, el colágeno, la ADP, la adrenalina, la serotonina, entre otros. La agregación plaquetaria, esa es la adhesión, ¿no? Vaso lesionado, se expone colágeno, vasoconstricción, pasa una plaquetita por ahí, se activa y se pega al colágeno. A su vez, esa activación de esa plaqueta que se adhirió al colágeno subendotelial va a liberar el contenido de los gránulos, que, como Cecilia dijo, también tenía tromboxano, también tenía ADP, también tenía inductores plaquetarios que van a ir activando más plaquetas que van pasando por esa lesión. Y se va a producir la agregación plaquetaria, que la agregación plaquetaria es la unión no plaqueta al endotelio, sino plaqueta con plaqueta. Y ahora voy a volver un poquito para atrás, esta última glicoproteína, que es la 2B3A de una plaqueta, se va a unir a la otra plaqueta con su glicoproteína 2B3A, pero con un intermediario, que va a ser el fibrinógeno o el factor de von Willebrand. Entonces, en este esquema, que es la misma foto que utilizó Cecilia en su presentación y la cual nos parece que es muy gráfica, porque si bien dijimos que no tiene ni categoría de célula la pobre plaqueta porque no tiene núcleo, pero la importancia y la relevancia en el organismo es sumamente importante. Entonces, en su superficie, como ven, van a tener diferentes receptores de unión a distintos antígenos, y vamos a tener esas glicoproteínas de membrana.
A su vez, en su interior, esto ya lo dijo Cecilia, pero me parece que lo podemos repetir, va a tener los gránulos alfa, que nos podemos acordar, los gránulos alfa que tiene la F, es la que contiene los factores de la coagulación, van a estar dentro de los gránulos alfa. Y los gránulos densos contienen esos inductores, el ADP que dijimos recién, la trombina. Y después tiene microtúbulos que lo que le va a hacer es la contractilidad celular para poder cambiar de forma. Y es importante que emita esos pseudópodos porque imagínense que la unión de dos cosas redonditas es mucho más importante que si es así, ¿no? Porque ahí se va a ir uniendo a través de todos los pseudópodos que va emitiendo la plaqueta. Entonces, allá arriba, como ven, tenemos la glicoproteína 1B, que en realidad el palito que está así sería el factor de von Willebrand y el que está como perpendicular, horizontal, sería el colágeno subendotelial. Ese es el proceso de adhesividad. La glicoproteína 1B, el complejo glicoproteico 1B59, se une al subendotelio expuesto por intermedio del factor de von Willebrand. Y la agregación plaquetaria es la unión plaqueta-plaqueta mediante la glicoproteína o complejo glicoproteico 2B3A con un intermediario que puede ser el fibrinógeno o el factor de von Willebrand. Bien, esto es un esquemita que está muy lindo para mostrar más o menos lo mismo. Lástima que no tenemos señalador, pero ahí les pone de referencia el ganchito, sería el factor de von Willebrand, que es este de acá. Después tenemos marcadas las glicoproteínas, que esta roja es la glicoproteína 1B59, y el que es como un garfio, no, perdón, el que es como dos cositas redonditas allá arriba, que es de color púrpura, el A2B3A. Entonces, se expone, hay una lesión endotelial, se expone el colágeno subendotelial, que sería este, y la plaqueta se va a unir mediante la glicoproteína 1B59 con intermediario factor de von Willebrand al colágeno. Ahí se van a liberar los gránulos, va a haber cambio de forma, la plaqueta se va a unir más al colágeno, cambio de forma, secreción de los gránulos, liberación de inductores, la serotonina, la ADP, que están en los gránulos densos. Esto va a hacer que, a ver si viene, se una después la plaqueta a la plaqueta, las plaquetas que van circulando con esa vasoconstricción, que van a estar más cerca, más en contacto, cambio de forma, emisión de pseudópodos, mediante la glicoproteína 2B3A, que era la púrpura, y ahí ponen el fibrinógeno, pero puede ser el fibrinógeno o el factor de von Willebrand, se van a adherir. Y este es un resumencito del proceso de adhesión y agregación. Sí, el colágeno subendotelial. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la etapa de hemostasia secundaria. Vamos a ir un poquito rápido porque después también tenemos que hablar de los métodos de estudio. Entonces, la etapa secundaria dijimos que era el depósito y la formación de fibrina con el tapón hemostático secundario, y también está incluida la degradación de ese tapón hemostático cuando ya no es necesario. Entonces, ¿qué interviene en la hemostasia secundaria? Los factores de la coagulación, que están adentro de la sangre, adentro del vaso sanguíneo, también están adentro de los gránulos de las plaquetas. Estos son glicoproteínas que son de síntesis hepática y se almacenan tanto en el endotelio como en las plaquetas. Circulan en el plasma como simógenos inactivos y necesitan ser activados para cumplir sus procesos fisiológicos. O sea, los tenemos en plasma, pero necesitan ser activados para su función. Y los podemos dividir en tres grupos: los que son dependientes de la vitamina K, los que son sensibles a trombina y los factores de contacto. Entonces, los dependientes de la vitamina K son el 2, el 7, el 9 y el 10. Esto, fíjenlo de alguna forma, utilicen una mnemotecnia. Yo tengo 27.910, cada uno tendrá la suya. Pero estos son importantes porque hay un fármaco que actúa directamente sobre estos factores y es muy utilizado, que es la warfarina, que es un antagonista de la vitamina K, entonces nos va a disminuir todos estos factores de la coagulación. Bien. ¿Cómo? Sí, la warfarina es un anticoagulante, pero no vamos a ver patología. Yo se los mencioné porque, bueno, es un fármaco que es bastante común, y la importancia de por qué se tienen que acordar estos factores medio de memoria, porque es algo que lo van a ver y ver y ver más adelante. Bueno, ¿qué son estos factores? Intervienen, la vitamina K interviene en la carboxilación del ácido glutámico, lo cual es imprescindible para su funcionalidad. Por eso, sin vitamina K no hay producción de estos factores. Entonces, actuaría la deficiencia de vitamina K, tanto sea por una deficiencia propia o por la presencia de un antagonista, va a hacer que estos factores no estén disponibles para la coagulación, como que no se producen. Bien, y estos factores normalmente no se consumen en el proceso,
por lo cual los podemos detectar en plasma. Los factores sensibles a trombina es el 1, el 5, el 8 y el 13. Estos son moléculas de alto peso molecular que, si bien se consumen en el proceso de coagulación, en algunas circunstancias los podemos llegar a detectar de todas formas. Y los factores de contacto, que son los números más altos, para acordarse de alguna forma, que es el 12, el 11, la precalicreína y el quiminógeno de alto peso molecular, necesitan un activador externo, una superficie externa para activarlo. Bueno, estos son los componentes que utilizamos. Ahora, ¿cómo los podemos ver en la coagulación? Tenemos como dos modelos para ver la coagulación propiamente dicho. El modelo clásico, que sabemos que es completamente no fisiológico, no es que sucede así con la Y, que una vía y la otra, y un factor activa al otro, sino esto se va dando todo en el mismo tiempo, pero es una forma muy académica para poder entender la coagulación. Pero tenemos claro que no es lo que sucede en la vida real y no es fisiológico, pero nos sirve para entender y nos sirve para interpretar las pruebas de laboratorio también. Entonces, el modelo clásico de coagulación se basa en 3 vías: una vía intrínseca, una vía extrínseca, que convergen en una vía final común, y todo esto requiere de calcio como cofactor y superficies fosfolipídicas. Bueno, esto es un esquema de esas 3 vías en Y, como les dijimos, que las tienen que conocer, tienen que saber qué factores involucran cada vía, porque después, cuando reciban un resultado de laboratorio, según qué valor esté alterado, ustedes van a pensar en uno u otro factor. Entonces, vamos a empezar por la más fácil, que es la vía extrínseca, que es la que está pintada de azul allá. Se produce una lesión, un traumatismo, y se expone factor tisular, que el factor tisular normalmente no está en circulación, sino que se expone cuando hay una lesión. Ese factor tisular activa el factor 7, forma ese complejo con el factor 7, y el factor 7 activado ya va a la vía final común. O sea que, fácil, ¿no? Vía extrínseca, ¿qué factor? 7. Porque el factor tisular es el que se expone en la lesión. O sea que cualquier alteración de la vía extrínseca nos va a traducir un problema en el factor 7. Vía intrínseca. Vía intrínseca es la que empieza con los factores de contacto. Ni están puestos en el esquema porque no tienen una implicancia clínica, pero empezaría con el quiminógeno de alto peso molecular, la precalicreína y los que les dije que eran los números altos, el 12, el 11. Esos son los factores de contacto. Esta vía necesita ser activada por algo externo. Entonces se activan en la vía extrínseca y va a desencadenar en la activación del factor 9. Y el factor 9 junto al factor 8, que sería como su cofactor, van a caer en la vía final común. Entonces, ¿cómo nos acordamos de la vía intrínseca? Son aquellos altos, el 11, el 12, y los dos que constituyen una patología, dentro de todo, infrecuente, pero muy conocida, que es la hemofilia. Entonces, sabemos que están involucrados los dos factores de la hemofilia, que es el 9 y el 8. ¿Sí? Es la forma de acordarnos. Son los altos, el 9 y el 8. Esa es la intrínseca. La extrínseca es el 7, solito. Y acá va una ayuda para acordarse de la vía final común, que es con las monedas que tenemos en nuestros bolsillos. Ojalá que ustedes tengan, yo no, pero bueno. El factor 10 se activa y utiliza el factor 5 como cofactor. Este activa al factor 2, que es la protrombina, que se convierte en factor 2 activado, que es la trombina, y estos activan al 1, que es el fibrinógeno, que se convierte en fibrina. Esta es la vía final común. Ambas vías convergen en la activación del factor 10. No se lo olvidan más, ¿no? ¿No? No. Hasta que haya monedas nuevas. En un momento había monedas de 50 pesos y me complicaba esto, pero bueno, ahora ya no hay. Bueno, les voy a volver al esquema un segundito para que vean que es verdad lo que les dije. Ambas vías convergen en la activación del factor 10, que utiliza el factor 5 como cofactor. El factor 10 con el factor 5 activa al 2, que es la protrombina, que el 2 activado se llama trombina, y este activa el 1, que es el fibrinógeno, y el 1 activado es la fibrina. Y ahí se formaría el tapón hemostático de fibrina, que después requiere de la estabilización de esa malla de fibrina con la acción del factor 13, que está ahí abajo, que lo que va a hacer es polimerizar esa fibrina para que sea todavía más estable. ¿Sí? Bueno, esto ya vimos. Entonces, eso es el modelo clásico, el que queda muy, muy fácil para poder entender, pero no es lo fisiológico. Entonces, por eso se desarrolló el modelo celular de la coagulación, porque en realidad
El modelo clásico que les mostramos recién no tiene en cuenta las células, las superficies fosfolipídicas, pareciera que una cosa requiere un proceso del anterior y así sucesivamente, y sabemos que esto se está dando todo al mismo tiempo. Entonces tenemos que tener una visión más global de la coagulación y por eso se diseñó este modelo celular de la coagulación. Ya les adelanto que hay otro modelo más, que es un modelo molecular, que está en desarrollo, así que esto va adquiriendo más complejidad en el paso del tiempo. Acá en este modelo celular, las células juegan un rol protagonista en este proceso, las plaquetas desempeñan un papel importante sustentando las reacciones procoagulantes y las células endoteliales participan activamente manteniendo las propiedades anticoagulantes del árbol vascular. Entonces estas personas propusieron este modelo que se basa en 3 fases, que es la fase de iniciación, amplificación y propagación. Lo voy a explicar con el siguiente esquema, que es más lindo. Cambien esas caras porque lo vamos a entender. Vamos por partes. Tenemos la fase de iniciación. Acá me cuesta mucho explicarlo sin poder señalar. A ver si puedo señalar con el puntero. ¿Lo ven ahí? No. Está. Bueno, no importa. La fase de iniciación, de amplificación y de propagación, ¿no? Entonces acá tenemos una célula que lo que va a hacer es, cuando hay lesión, va a exponer ¿qué? ¿Qué se expone? ¿Qué dijimos? ¿Eh? Sí, pero antes, ¿qué se va a exponer para poder activar el factor 7? Factor tisular, muy bien. El factor tisular acá está graficado como con esta comita violeta. ¿Tá? Entonces el factor tisular se va a unir ahora sí, ¿a quién? Al factor 7. Entonces acá lo ven. Factor tisular, factor 7 unidos. El factor tisular con el factor 7 unido ¿se acuerdan que caía de una en quién? En la vía final común. Acá también lo estamos viendo. Activa el 10. 10, 10A. El 10A es la lunita verde. Entonces, eso sería como la vía extrínseca que cae en la vía final común, para hacer la comparación, ¿no? Entonces, tenemos factor tisular con factor 7 que activa el 10. Esperemos ahí. Después acá tenemos el factor tisular con el factor 7 que empieza a activar pequeñas cantidades de 9. Apareció el 9 ahí, que era de la otra vía, pero acá lo tenemos. Por eso es que en este modelo están intrincadas ambas vías. Entonces, ¿cuál es el resultado de la fase de iniciaciones? La activación del factor 10, la aparición de pequeñas cantidades de factor 9, y a su vez ese factor 10 activado va a ir a activar al factor 2, que está allá arriba como un rectángulo rosado, y va también ese factor 10 se va a unir al factor 5, que se acuerdan que era la vía final común, el 10 con el 5, las moneditas, el 5 como cofactor, continuaba la vía final común. Entonces, resultado de la fase de iniciación, factor 7 con factor tisular activa 10, el 10 activa el factor 2, un poquito de trombina, se empieza a producir pequeñas cantidades de trombina, se empiezan a producir en la fase de iniciación. El factor 10 también se une a su cofactor, que es el 5, generando pequeñas cantidades de trombina también, y a su vez se generan pequeñas cantidades de factor 9, que, déjenlo ahí stand-by, vamos a hacerlo más adelante. Fase de iniciación, clarísimo, ¿no? Bueno, ponele. Pasamos a la fase de amplificación. Ahí, ¿quién aparece? Aparece el factor 8. El factor 8 que lo ven ahí, que está rodeando una bolita, esa bolita es el factor de von Willebrand, la bolita naranja. Porque el factor de von Willebrand protege al factor 8 en la circulación plasmática para evitar su degradación. El factor 8 debe separarse del factor de von Willebrand para actuar. Entonces, ¿qué pasa? Se separa el factor 8 del factor de von Willebrand. Perdón, lo expliqué al revés. El redondito es el factor 8 y el rulito azul es el von Willebrand. Entonces, el factor 8 se libera del factor de von Willebrand para actuar en la coagulación. ¿Quién produce eso? Las pequeñas cantidades de trombina producidas en la fase de iniciación. Miren qué importantes son estas pequeñas cantidades de trombina. Esas pequeñas cantidades de trombina producidas van a liberar al factor 8 de su protector en la circulación. Va a ir a activar más factor 5, va a ir a activar factor 11, que eran los factores de allá arriba, que a su vez va a producir más 9. ¿Sí? Complejo, pero sale. Bien, entonces esa es la fase de amplificación, como que amplifica el proceso que se inició en la fase anterior. Y ahí tenemos una plaqueta activada que produce más factor 5 y
Finalmente, en la fase de propagación, porque ¿cuál es el objetivo de esto? Que haya trombina, necesitamos que haya una explosión de trombina. La pequeña trombina que se produjo en la fase de iniciación no es suficiente para desencadenar la coagulación, necesitamos más. Entonces, ¿cómo se produce más? Esa plaqueta activada va a formar el complejo tenaza. ¿Quién es el complejo tenaza? Es el factor 8 con el 9, estos dos que estaban en la vía intrínseca al final. Y estos dos, que ¿quién era? El factor 5 con el 10, que es de la vía final común. Todo esto va a desencadenar que genere una explosión de trombina, grandes cantidades de trombina, que son todas estas banderitas rosadas que vemos ahí. Y si se acuerdan, esta trombina activaba también al 13, que era un factor sensible a la trombina, y a su vez va a convertir fibrinógeno en fibrina para formar la malla de fibrina, que el 13 la va a ir a estabilizar. Yo sé que es complejo, ahora se los voy a leer en una diapositiva para bajar esto que le estamos mostrando, pero este esquema, si se toman, no sé si 5 minutos, capaz 10, tranquilos, con un cafecito, lo miran, identifican cada color con un factor, se leen primero antes el modelo clásico porque les es muy útil para poder interpretar esto, y después es muy sencillo. El resumen es que la fase de iniciación empieza a producir pequeñas cantidades de trombina, la fase de amplificación amplifica el proceso anterior y la fase de propagación finaliza con el complejo tenaza y el complejo protrombinasa, que es el complejo tenaza es 8 y 9 y el protrombinasa es 10 y 5, y genera la explosión de trombina necesaria para la conversión de fibrinógeno a fibrina y para la activación del factor 13, que va a ir a hacer más insoluble esa malla de fibrina para que sea más estable. Entonces, como resumen, no sé si esto va a ser más confuso o no, pero lo voy a leer textual. La fase de iniciación ocurre en células que expresan factor tisular, como fibroblastos monocitos. Se forma ese complejo factor tisular, factor 7, que va a activar al 10 y va a activar al 9, ¿se acuerdan? Allá arriba. Ese 10 junto al factor 5 se combinan para formar el primer complejo protrombinasa, que genera pequeñas cantidades de trombina. En la amplificación, esas pequeñas cantidades de trombina formadas amplía la respuesta procoagulante mediante mayor activación de plaquetas, mayor activación de 5, de 8 y de 11. Todo esto va a terminar en la fase de propagación sobre la superficie plaquetaria y va a terminar con el factor 9 junto al factor 8, que era el complejo tenaza, activan al factor 10, que junto con el 5 es el complejo protrombinasa, y todo desencadena en la explosión de trombina necesaria para el pasaje de fibrinógeno a fibrina. Ahora sí. Está, perfecto, mejor, sigamos. Bueno, nada, esto solamente quiero que se queden con que la velocidad de generación y concentración de trombina alcanzada es uno de los principales determinantes de una coagulación efectiva. Es muy importante, y eso se mide por el laboratorio con diferentes tests, los test de generación de trombina, para ver no solo la cantidad de trombina, sino la velocidad de formación, es clave en el proceso de coagulación. Bueno, espero que haya quedado al menos claro. Para mí está clarísimo, ¿verdad, Canesa? Sí. Bueno, ¿y cómo estudiamos esto? ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Tenemos que saber lo normal para poder después ir a estudiar lo normal y la patología. Nosotros siempre esta es una presentación que la verdad que usamos bastante porque nos parece que abarca todos los aspectos de un proceso de diagnóstico y de análisis de laboratorio, y consideramos que es fundamental la correcta interpretación de las pruebas de laboratorio para hacer diagnóstico. Para ello hay unos pilares que deben de estar presentes. El primero es la valoración clínica. Nosotros no le podemos pedir a todos los pacientes lo mismo. Tenemos que hacer una correcta valoración clínica para ver qué estudio es más adecuado para ese momento, para ese paciente. Entonces, pensando en que estamos viendo patología de la hemostasis, nos enfocamos en separar el sangrado, la presentación clínica del sangrado, a ver si lo podemos catalogar en esas dos hemostasias que les mostramos, que es la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. ¿Por qué? Porque la hemostasia primaria es vasculoplaquetaria. Si tengo un trastorno de hemostasia primaria, voy a ir a estudiar ¿qué? ¿Qué voy a ir a estudiar si tengo un trastorno de hemostasia primaria, etapa vasculoplaquetaria? El endotelio, o es muy difícil estudiarlo, pero bueno, está bien. ¿Y qué otra cosa?
Las plaquetas, ¿sí? Mi hemostasia primaria es igual a buscar algo en las plaquetas. Y si tengo un sangrado de hemostasia secundaria, todo este perolata que les acabo de decir, ¿qué van a ir a mirar? Factores, perfecto. Hay cositas antes, pero está bien, conceptualmente es eso. Entonces, ¿qué tenemos que analizar de un sangrado? La localización, la aparición por traumatismo. Entonces, en un sangrado de hemostasia primaria, vieron que lo que no se forma es el tapón plaquetario, lo inicial. Todo lo otro se va a producir la coagulación. Entonces, el sangrado va a ser superficial, de piel y mucosas, inmediato al traumatismo, va a ser ante mínimos traumatismos, se va a presentar con petequias. Petequia es la expresión fenotípica de un problema de plaquetas, o sea que va a haber petequias. Si hay equimosis van a ser pequeñas y superficiales, son muy poco frecuentes los hematomas musculares, hemartrosis, y en realidad la hemorragia postquirúrgica es inmediata, leve, y todo esto es autolimitado, porque no funciona la hemostasia primaria, pero después van a venir toda esa perolata que les acabo de decir de iniciación, propagación, qué sé yo, y se va a producir la coagulación finalmente. Ahora, si el sangrado es hemostasia secundaria, va a ser más profundo, de tejidos blandos, va a ser un poquito más tardío en relación al traumatismo. Es poco probable que se dé ante un traumatismo leve, porque para eso está la hemostasia primaria, entonces no vamos a ver evidenciado un trastorno de la hemostasia secundaria si el traumatismo es leve, no va a haber petequias, las equimosis van a ser grandes, profundas, son frecuentes las hematomas musculares y en relación a la cirugía es un poco más tardía y severa porque no es autolimitada. Estas son algunas lesiones hemorragíparas que les quisimos traer para que se acuerden cómo son su presentación. Esas son petequias, algunas más evolucionadas que otras, pero se ven en paladar, lo otro es un miembro superior. Esa es una hemartrosis, que es el sangrado de rodilla, y equimosis también con diferentes etapas evolutivas. Bien, hicimos la valoración clínica inicial. Ahora tenemos que ver qué le pedimos y cómo lo pedimos. Para eso hay una boleta de solicitud. Boleta de solicitud capaz que está un poco antiguo, porque ahora la mayoría de los pedidos se hacen de forma electrónica, pero no importa, el concepto es el mismo. ¿Qué vamos a poner en el pedido de laboratorio? Es imprescindible en coagulación el que nos aporten el dato clínico. Entonces, en esa antigua boleta de solicitud, nosotros en el hospital de clínica seguimos usando la boleta de solicitud, pero algunos servicios hacen directamente la solicitud por sistema informático, debe incluir el nombre, la edad o la fecha de nacimiento, mejor, un número que identifica al paciente, cédula, registro, matrícula, lo que use la institución, la procedencia, que acá en procedencia nos importa dónde está el paciente, no dónde vive. No, en procedencia no pongan Salto, no pongan Ciudad de la Costa. En la procedencia es piso 2, sala 3, cama 8, emergencia box 7. O sea, la procedencia es dónde está el paciente si yo lo tengo que ir a buscar rápidamente porque necesito repetir, necesito alguna información, necesito hablar con el médico. O sea, dónde se encuentra el paciente en este momento. Dato clínico, por supuesto, relevante. No nos interesa si tuvo una apendicectomía en 1982, nos interesa qué le está pasando ahora que motivó este estudio. Y fundamental la medicación, si está tomando sobre todo algún anticoagulante o algo que nos pueda afectar las pruebas de coagulación. Bueno, el estudio solicitado, que tiene que ser claro, porque hay muchos estudios que son parecidos y nos hace hacer analíticas distintas, entonces el estudio tiene que estar claramente solicitado, y la identificación del médico, no con un fin acusativo, sino al revés, porque a veces nosotros necesitamos comunicarnos para obtener más información o para decirles, mira, tenemos este resultado, ¿qué te parece si ampliamos tal cosa? Y bueno, eso es todo beneficio para el paciente. Y después la calidad de la muestra. La calidad de la muestra, cada vez que se enfrenten a alguien de laboratorio que les dé alguna charla o hagan una rotación, les vamos a hablar de la etapa preanalítica y la calidad de la muestra. Eso es fundamental para que después el resultado sea acorde a lo que le está pasando al paciente y no estemos informando cosas falsas o espurias por una mala extracción. En coagulación eso es mandatorio, porque fíjense que nosotros dijimos que todo esto se desencadenaba con la exposición de factor tisular y la lesión vascular. ¿Qué piensan que pasa cuando le ponen la aguja a una vena para sacar sangre? Brillante. Ustedes con la punción venosa para la extracción sanguínea, ustedes, el que lo haga, no importa, el que va a hacer la extracción sanguínea para la obtención de muestras para estos estudios, está haciendo una lesión endotelial. Entonces, si la extracción no es buena, la coagulación se va a producir ahí donde estamos pinchando y cuando le pongan la muestra en el tubo ya no va a haber nada, ni factores, ni
y nada, se va a quedar todo ahí en el sitio de lesión. Entonces, la punción venosa tiene que ser directa, lo posible no a través de catéteres, no traumática, por esto que acabamos de decir, evitando la formación de espuma, o sea, la aspiración no puede ser muy violenta, porque si ustedes aspiran muy violentamente, también las plaquetas se activan, hay hemólisis de los glóbulos rojos. Si utilizan torniquete, tiene que ser el menor tiempo posible. Y utilizamos como anticoagulante del tubo, el citrato de sodio al 3.2%, respetando estrictamente el enrase y homogeneizando suavemente. La homogenización es suave, no es una coctelera, es una homogenización de la sangre con el anticoagulante. ¿Por qué el citrato de sodio? Porque es un quelante de calcio. ¿Qué dijimos que era el calcio? Bueno, lo dice ahí, pero es un cofactor esencial para la coagulación. Entonces, si nosotros quelamos, sacamos el calcio de la muestra, la sangre no va a coagular. ¿Qué es lo que queremos? En ese momento queremos que suceda eso. Después el calcio se lo vamos a ir a incorporar en las pruebas, en los reactivos que pongamos en los equipos. Esos son diferentes tubos. Acuérdense de tratar de no recordar el color del tubo, porque eso es un ejercicio medio innecesario. Está todo escrito en el tubo. Ustedes agarran un tubo y dice citrato de sodio, ETA, fluoruro, no sé. Entonces, tienen que saber que es citrato de sodio, al 3.2%. Bueno, esto, como estamos de tiempo, lo voy a pasar medio rápido, está en la presentación, pero son artefactos que pueden alterar los resultados de laboratorio, el mal enrase, la turbidez, el tiempo prolongado hasta la extracción. Estos son criterios de rechazo. Si la muestra está sin rotular o mal identificada, dice un nombre y la solicitud otro, un mal registro, eso es un criterio absoluto de rechazo. No es que nosotros no queramos trabajar, sino es que no podemos asegurar la trazabilidad de esa muestra, si le sacaron al paciente correcto o no. Una muestra mal enrasada, porque hay que respetar la relación anticoagulante-sangre, muestra total o parcialmente coagulada, plasma lipémico, ictérico o hemolizado, porque los métodos de lectura que nosotros utilizamos son ópticos. Entonces, el correcto conocimiento de la condición clínica del paciente es lo que nos va a guiar y justificar las pruebas más especializadas de hemostasis. O sea, tenemos que conocer qué le pasa al paciente para ver qué le vamos a pedir. Entonces acá les hicimos un esquema de cómo podemos estudiar la hemostasia primaria y secundaria. Entonces, como dijimos que la hemostasia primaria es básicamente la etapa vasculoplaquetaria, lo primero que tenemos que hacer es un hemograma. ¿Hay o no hay plaquetas? Entonces, el recuento plaquetario es fundamental en la evaluación de un trastorno de hemostasia primaria, ya que la trombocitopenia es la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta causa de un trastorno de hemostasia primaria. Después vamos a ver si en realidad tiene plaquetas normales pero no le funcionan, pero son causas mucho menos frecuentes. O sea, lo primero que hacemos es un hemograma. Acá esto ya no voy a entrar porque Cecilia mostró perfectamente las plaquetas, lo que sí hay que descartar causas de pseudotrombocitopenia o falsas trombocitopenia visualizando el frotis sanguíneo. Microcoágulos, plaquetas gigantes que pueden ser contadas como glóbulos rojos, etc. Estos son la evaluación del tiempo de sangría, también valora la relación endotelio-plaqueta, es un test que la verdad que está en desuso, tiene muy mala estandarización y no es reproducible, tiene poca sensibilidad, tiene como única ventaja que como se hace in vivo, estamos como estudiando la hemostasia primaria en su sitio y valorando el endotelio, que por allá decían, es una forma de ver si pudiera haber algún trastorno del endotelio. Pero es tan poco sensible que su utilidad está prácticamente limitada a laboratorios especializados en hemostasis, si no, no tendría ningún valor. Bueno, ahora hay que ir a estudiar la adhesividad y la agregación plaquetaria. Para la adhesividad plaquetaria también es muy difícil su estandarización, hay dos test, uno in vivo y uno in vitro, pero los dos tienen sus ventajas y sus desventajas. La realidad es que ninguna guía actual que estudie, que nos diga algoritmos para estudiar la hemostasias incluye la adhesividad plaquetaria, o sea que también es un test de difícil estandarización, baja sensibilidad y que se encuentra en desuso. La agregación plaquetaria es un estudio que va a valorar la interacción plaqueta-plaqueta. Nosotros vamos a tratar de tener plaquetas en reposo, vamos a separar las plaquetas, le vamos a agregar diferentes inductores, el ADP, la trombina, todo eso es lo que dijimos, y vamos a valorar qué pasa con esas plaquetas. Entonces, en la primera foto vemos plaquetas, un plasma rico en plaquetas, que tiene un plasma turbio, que tiene plaquetas en suspensión. Le vamos a agregar un inductor y vamos a ver cómo las plaquetas se van a ir agregando entre sí. Y el haz de luz que está pasando ahí, ven que en la primera la transmitancia es 0, choca contra todas esas plaquetas en suspensión y traduce 0 transmitancia.
Cuando se van agregando, va a empezar a pasar luz y vamos a empezar a recibir transmisión de luz, y eso se va a traducir en porcentaje de agregación plaquetaria. Esto tiene unos gráficos que tienen su relativa complejidad en la interpretación, pero bueno, esto siempre va a ir acompañado de un comentario interpretativo. Esto es un sistema automatizado para valorar en conjunto adhesividad y agregabilidad. Es unas membranas que están recubiertas con inductores, ADP, epinefrina. Vamos a hacer pasar la sangre total, es un point of care test, o sea, usa sangre total y es un equipo chico que puede ir al lado del paciente. Va pasando la sangre total y las plaquetas, cuando se encuentra con esa epinefrina, ese ADP, que son sus propios inductores, se van a pegotear a esa superficie y a su vez se van a activar, van a liberar sus gránulos, van a reclutar más plaquetas, se van a empezar a agregar y se va a cerrar ese orificio. Y esto lo que mide este equipo es el tiempo de obturación, de cierre de ese orificio. Cuanto más largo el tiempo de cierre, menos funcionales son esas plaquetas. Bien, y después también la hemostasia primaria se puede estudiar por citometría de flujo, valorando la presencia de esas glicoproteínas que mencionó Cecilia, mencionamos nosotros. La presencia de glicoproteínas se pueden estudiar por citometría de flujo. La hemostasia secundaria va a ser el estudio de lo que conocemos en Uruguay como crasis sanguínea, que es el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado, el tiempo de trombina y el fibrinógeno. Volviendo al esquema inicial que les dijimos que era muy útil para el modelo clásico, para entender las pruebas de laboratorio, es que lo pusimos nuevamente. Entonces, el reactivo con el cual se mide el APTT, el tiempo de tromboplastina parcial activado, contiene activadores de los factores de contacto, calcio y fosfolípido. Entonces, ¿qué vía activaría? Perfecto, la vía intrínseca. Y el tiempo el equipo lo cuenta desde que le ponemos el reactivo hasta que se forma la fibrina. ¿tá? Y eso después nos va a decir en segundos a qué corresponde la APTT. O sea que la APTT va a valorar todos esos factores que están señalados en el rectángulo. El reactivo del tiempo de protrombina tiene factor tisular, calcio y fosfolípidos. ¿Qué vía activa? La vía extrínseca. Y el tiempo corta cuando se forma la fibrina. Y después tenemos otro test que se llama tiempo de trombina, que lo que tiene el reactivo es un exceso de trombina. Entonces lo que valora es la fibrinoformación, el pasaje de fibrinógeno a fibrina. Esto es lo que ya les dije. Perdón que estamos pasados de tiempo. Y este es un resumen de lo que valora el APTT, el TP y el tiempo de trombina. Entonces, esto ya es la última diapositiva prácticamente, que es como un resumen, un algoritmo de cuando nos enfrentamos a un paciente consangrado, hay que hacer una correcta historia clínica y examen físico que nos oriente para qué lado está su trastorno. Si el paciente se presenta con síndrome purpúrico petequial, acuérdense, petequias es igual a plaquetas, vamos a pensar en un trastorno de hemostasia primaria, vamos a hacer un recuento plaquetario. Si es bajo, vamos a estudiar causas de trombocitopenia, que son muchas. Si el recuento plaquetario es normal, vamos a continuar con los estudios de hemostasia primaria, que podrá ser adhesión, agregación y eventual citometría de flujo. Si el paciente se presenta con hematomas, hemartrosis, sangrados más profundos, nuestro pensamiento va a ir hacia la hemostasia secundaria. Entonces le vamos a pedir las pruebas globales de coagulación, TP, APTT, tiempo de trombina. Y si son patológicos, vamos a seguir estudiando según los hallazgos. Si el problema está en el APTT, estudiaremos los factores de la vía intrínseca. Si el problema está en el TP, estudiaremos al factor 7 y así. Entonces, este es como un mensaje para llevarse a casa. Creo que es la diapositiva más importante de todo este mega discurso eterno, que es antes de desencadenar un gran número de pruebas de laboratorio costosas, para abordar una alteración de las pruebas globales de coagulación, tanto tiempo protrombina como APTT, se debe repetir la muestra para excluir falsas alteraciones, partiendo de la base que cuando pinchamos la vena para sacar sangre, estamos haciendo una lesión endotelial. Entonces es muy importante confirmar resultados que no nos cuadren o tener una buena comunicación con el laboratorio, que siempre va a haber alguien dispuesto, en la mayoría de los casos, a responder sus inquietudes. Bueno, muchas gracias.